Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria, como siempre. Espero que os resulte muy interesante. Hoy vamos a hacer la introducción a la craneopuntura japonesa diseñada o desarrollada por el doctor Yamamoto. Es una técnica de más o menos fácil aprendizaje porque son unos mapas de microsistemas que estudiándolos, viéndolos a mano y una vez se ha entendido cómo funciona el sistema, se puede empezar a aplicar rápidamente en la consulta diaria. La técnica de la craneopuntura del doctor Yamamoto se empezó a hacer mundialmente famosa por sus grandes éxitos en clínica, sobre todo él trabajaba en hospitales y entonces sobre todo en temas de posoperatorios, en temas de problemas de movilidad, en temas de medulares. En este tipo de temas es donde se hizo muy famoso por los éxitos que conseguía, ¿no? Entonces, mucha gente, a partir de ciertos años en que ya se aprendió la técnica, la empezó a difundir y a explicar a lo largo del mundo, desde heilpraktikers alemanes. Nosotros aquí, pues en España, hemos trabajado con Curro, con algún otro colaborador alemán también, ya desde hace años que la estamos impartiendo. Y lo importante, lo que siempre nos ha gustado, ¿por qué la vamos repitiendo? Es porque el feedback con los alumnos que la han hecho es que siempre son éxitos nuevos, son problemas que no solucionaban, que ahora se solucionan y se integra rápidamente en combinación con las terapias que hacéis cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que será muy provechoso. Espero que os interese mucho la explicación que nos va a dar Curro hoy. Y si os animáis, que sería lo interesante también, que pudierais hacer el curso que se hará este fin de semana completo, donde aprenderéis la técnica de cabo a rabo, aunque luego, lógicamente, hay que estudiar, repasarla y tal. Pero para eso tendremos nuestro grupo de WhatsApp, tendremos las dudas y consultas que nos atenderá siempre Curro lo más pronto que pueda, el intercambio con los compañeros y nos tendréis a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿Vale? Entonces yo creo que esto ya ha quedado más o menos presentado. Os presento a Curro, el profesor, maestro y artista del día. Bueno, terapeuta desde hace más de 25 años, experto en microsistemas, naturópata, experto en flores de Bach, ponente y bueno, ha tenido y tiene escuela de terapias en Málaga, ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Bueno, Curro, sin más, Curro. un personaje, os va a encantar. Os va a encantar y lo que explica siempre es desde la honestidad y desde la práctica en camilla. No vendemos motos, ni teorías, ni rollos. Cosas que pam, pam, puedes aplicar el lunes en consulta y te van a funcionar. Esa es la clave de lo que estamos trabajando siempre en general en nuestros seminarios y webinarios y especialmente con Curro. Así que ya, sin liaros más y sin comeros más la cabeza, os dejo con Curro y nada, pues lo dicho. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, haciendo un poco de memoria, ¿no? En estos días, empecé a reflexionar sobre cuánto tiempo llevábamos trabajando con Yamamoto, ¿no? Porque, claro, hace muchos años, ¿no? Es decir, yo creo, si no recuerdo mal, es decir, he mirado incluso hasta el Facebook, ¿no? De la primera publicación que hicimos de la formación de Yamamoto, que creo que no fue la primera, pero sí fue cuando se hizo el Facebook, aparece el 2012, ¿no? Es decir, no, antes habíamos hecho, 2010 sí, yo creo. te digo, en el Facebook, a mí me aparece Sí, como que yo no antes, tenía ni antes Facebook ni no tenía teníamos nada, Facebook ni nada, pero antes. 2008 seguro, ¿vale? Sí. Entonces, desde el 2008 estamos difundiendo la técnica del doctor Yamamoto aquí en España, ¿no? Y bueno, es algo que yo realmente es una técnica que practico también a diario en la consulta, ¿sí? Porque es una técnica, como bien ha dicho Fede, es una técnica muy rápida, muy consistente, muy sencilla, ¿sí? En principio cuando vemos los mapas craneales y nos parece todo bastante lioso, ¿no? Pero después cuando nos ponemos a verlos poquito a poco es muy fácil de entender y muy fácil de gestionar en consulta, ¿sí? Bien. Yamamoto, por una parte, tiene una parte que a mí me entusiasmó, ya como digo,
por el 2008 o antes, que fue el tema del diagnóstico, ¿sí? Era un diagnóstico, el Yamamoto tiene varios diagnósticos, lo veremos en el curso, pero principalmente tiene dos, con los que empezamos: el diagnóstico del cuello y el diagnóstico abdominal, ¿sí? Y era algo que nos permitía comprobar en el instante, es decir, hacemos un buen diagnóstico abdominal según Yamamoto, después trabajamos los puntos que tenemos que trabajar adecuadamente y valoramos de nuevo el abdomen, por ejemplo, o el cuello, y vemos como muchos de esos puntos han desaparecido, ¿sí? Esas tensiones que había en el abdomen o que había en el cuello ya no están. Es la mejor manera de demostrarnos en el instante de que el punto que ha actuado sobre él es el punto adecuado, ¿eh? El momento que el cuerpo nos da esa respuesta tan inmediata, ¿sí? Con eso no significa que lo hayamos solucionado todo. A lo mejor hay cosas que evidentemente hay que tratar más veces, ¿no? Pero de entrada ya tenemos esa evaluación que en pocas técnicas tenemos en la actualidad como herramientas que nos den y nos aporten esa fiabilidad, ¿sí? De la certeza del lugar donde hemos puesto la aguja, donde hemos puesto el láser, donde hemos puesto la cromoterapia, ¿sí? Otra cosa que nos aporta Yamamoto son los puntos sensoriales, ¿sí? Los puntos sensoriales a mí es algo que también me fascinó desde el primer instante, ¿no? Porque trabajar ojos, el efecto de la visión, ¿no? La nariz, el oído, la boca, ¿no? Es decir, le hemos sacado tanto partido a eso, por ejemplo, ¿no? Veremos cómo podemos trabajar una adición, ¿no? Porque tenemos los puntos por donde la adición entra en el cuerpo. Le damos una vuelta a lo que el doctor Yamamoto propone, que es la actuación sobre esos puntos para biorregular cada uno de esos puntos sensoriales, y le vamos a dar una vuelta este fin de semana y le vamos a buscar otras utilidades, que es como por ejemplo en el tema de las adiciones, ¿sí? Muy importante hoy en día, muy importante, y son puntos muy complementarios y muy importantes a actuar sobre ellos para biorregular todo el tema de las adicciones en el cuerpo, ¿no? Bien, después él divide dos formas de actuación principales, ¿no? Tiene más, pero vamos, las dos principales son los puntos base, ¿sí? Que es los puntos que están en el cráneo, que van a estar directamente relacionados con las zonas anatómicas, ¿sí? Por ejemplo, si hay un dolor en una pierna, si hay un dolor en una vértebra, vamos a tener la capacidad de localizar exactamente en la zona de la vértebra, de la columna vertebral, cuál es la vértebra que está afectada realmente, ¿no? Y vamos a aplicar agujas ahí. Ese es el sistema base, que está todo relacionado con digamos, hay una referencia anatómica de punto con zona anatómica corporal, ¿sí? Toda la anatomía la tenemos en el cráneo, ¿vale? Y después, por otra parte, tenemos los puntos Epsilon, que son los puntos que corresponden con los órganos o meridianos, ¿sí? Nos va a valer para verlo desde un punto de vista oriental o un punto de vista occidental, ¿sí? Esa correspondencia. Si hay un problema en un órgano, si hay un problema, por ejemplo, en el hígado, pues localizaremos el punto de hígado, vamos a tener la capacidad de ver, vamos a testar, según la técnica de Yamamoto, por ejemplo, con el intestino grueso 4, presionaremos a la vez y veremos en qué hemicuerpo trabajamos, ¿eh? Es decir, nos brinda una oportunidad magnífica de poder ayudar mucho a nuestros consultantes, de poder restablecer el equilibrio, de empezar a mejorar desde el minuto 1 que se pone una aguja, ¿sí? Bien. Nosotros, con todo eso que os estoy contando, ¿no? Nos aporta unas herramientas magníficas, magníficas. En principio, como hemos dicho, valoramos, ¿sí? Con las zonas, con las valoraciones de diagnóstico según Yamamoto, el abdomen o el cuello, ¿vale? Bien. También hay otro en el brazo, pero vamos, principalmente eso, también lo vamos a ver. Después vamos a actuar y después vamos a obtener resultados, ¿sí? Es así de fácil. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Mirad, nosotros le vamos a dar una vuelta a la enseñanza de Yamamoto, ¿sí? Yamamoto testa con el dedo, principalmente los puntos craneales,
Nosotros vamos a darle una vuelta y vamos a aprender también a hacerlo con el dedo, pero le vamos a dar esa vuelta. Esa vuelta que es introducir la parte técnica, por llamarlo de alguna manera, que es buscar el punto exacto con el buscapuntos, ¿sí? Algo muy sencillo, algo muy fácil, y vamos a tener la exactitud del punto que vamos a aplicar, ¿sí? Y después vamos a dar otra vuelta de tuerca a la hora de la actuación sobre los puntos, utilizando, por ejemplo, el láser o la cromoterapia, ¿sí? También vamos a poner agujas, ¿bien? Pero hay muchos compañeros que no quieren poner agujas. Aquí vamos a tener oportunidad este fin de semana también de poder actuar sobre esos puntos con un cromaluz o con un láser, ¿sí? Ya cada uno con la herramienta que más afín sienta, ¿sí? Bien. ¿Qué más cuento de Yamamoto? Sobre todo, como digo, tiene muchos microsistemas repartidos por el cuerpo también, lo vamos a ver todo. Otra parte importante de Yamamoto es la actuación sobre los pares craneales. Hasta entonces, Yamamoto viene a manifestarnos las zonas reflejas de los puntos craneales, de los pares craneales, perdón. Yo no sabía, desconocía, ¿no?, la posibilidad de que hubiera microsistemas con pares craneales. Veíamos algo en la auriculomedicina francesa, ¿no?, las zonas de Noyer y demás, pero no desde ese punto de vista de valoración y actuación. Por lo tanto, también Yamamoto se convierte en una técnica, digamos, totalmente preventiva a la hora de poder valorar cómo están. Es decir, vamos al utilizar también los elementos electrónicos, como por ejemplo puede ser el buscapuntos, vamos a localizar cuáles son esos pares craneales que están más débiles, que están con necesidad de actuación, y vamos a aplicarlo, aunque no nos esté dando ningún signo ni ningún síntoma, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a hacer una medicina o una naturopatía, dependiendo de la formación que cada uno tenga, preventiva, ¿sí? Bien. Zona de columna vertebral, vértebra por vértebra, todo muy específico. Valoraciones, método de testaje con el IG-G4, como hemos dicho antes, y con una zona que es aquí detrás del rabillo del ojo, para valorar las zonas de la cadera. Y también nosotros, cuando valoramos, presionaremos en los lados de los ojos, ¿no? Y ahí vamos a valorar en qué lado en qué mi cuerpo vamos a trabajar, ¿sí? Siempre vamos a trabajar, como hemos dicho antes, si presionamos IG4, los dos a la vez, con la misma intensidad, el paciente nos va a revelar que hay una que es más sensible que otra a la presión, y a partir de ahí vamos a aplicar en ese espacio, ¿no? ¿Qué más nos aporta Yamamoto? Mirad. Vamos a ver. Más cositas. En la gestión del dolor, ¿no? La gestión del dolor es automática, ¿eh? Automática. Si hemos hecho una buena valoración o diagnóstico abdominal o del cuello y ponemos la aguja o el elemento que vayamos a utilizar en el punto adecuado, automáticamente tiene que haber un cambio, ¿sí? Si no hay cambio, hay algo que está pasando que no es lo correcto, y tenemos que seguir profundizando y buscando cuál es esa zona que tenemos que hacer esa actuación sobre ella. Vamos a ver. Os pongo, si queréis, os comparto una pantalla para que os hagáis una idea. ¿Cómo serían, digamos, los mapas, ¿no? Bien. Aquí, como veis, esta es el sistema base, ¿no? El sistema base, donde, por ejemplo, van a estar las zonas, de diferentes zonas enumeradas o nombradas con letras, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la zona E, tenemos la zona de columna dorsal. Hay otra aquí, más clara quizás, ¿vale? Aquí.
Vaya, esto aquí. Un momentito que está dando esto un problemilla. Vamos a ver, compartir pantalla. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces valoraremos, ¿sí? Con presiones, por ejemplo, la zona E, la zona de la columna dorsal, y vamos a ir viendo cuál es cada una de las vértebras, la situación que está, ¿sí? Aquí aparece, como veis, como hemos dicho antes, los órganos sensoriales, ojos, nariz, boca, oídos, ¿sí? Y vamos a ver, esto ya está dentro del cráneo, los 5 puntos, nosotros le denominamos los 5 magníficos, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, los pares craneales, ¿sí? Es decir, de una manera muy sencilla y muy simétrica, tenemos acceso a abarcar toda la anatomía del sistema, ¿sí? Aquí algo también mágico, mágico para Yamamoto es la actuación sobre los acúfenos, el tinnitus, ¿sí? Como sabéis, compañeros, es muy difícil de poder gestionar unos acúfenos, ¿sí? Yamamoto lo consigue, ¿eh? La actuación sobre la línea de acúfenos, ahí vamos a localizar cuáles son los puntos que están reactivos y vamos a aplicar las agujas, obteniendo unos resultados, la verdad es que bastante buenos, ¿eh? Y además desde el primer instante. También tenemos puntos especiales para ciática, por ejemplo, ¿vale? Puntos específicos de rodilla. Aquí tenemos lo que habíamos dicho, la zona Ypsilon, ¿sí? La ubicación de los diferentes órganos en el cráneo, ¿vale? Que vamos a poder, después de hacer los diferentes diagnósticos, poder actuar sobre ellos, ¿sí? Como hemos dicho, puntos específicos de rodilla, de ciática, también puntos mágicos para la ciática, ¿no? Puntos extras lumbares, puntos de cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, como hemos dicho. Una aplicación importante para todo el tema de paraplegia, de ictus, etcétera, etcétera. Los órganos sensoriales. La ATM también es un punto importante y muy fácil de poder actuar, y sabemos todas las complicaciones que tienen los puntos, la ATM, ¿no? Hoy en día las tensiones empiezan todas en la ATM, zona de acúfeno, como habíamos dicho antes. También tenemos el área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? Para la afasia de la audición o la afasia del lenguaje, ya sabemos, también muy importante, Yamamoto, para esto, ¿sí? Bien. Tenemos puntos de diagnósticos orales, tenemos puntos de actuación sobre el olecrano. Aquí tenemos el conjunto de la gráfica de lo que serían los puntos Ypsilon, los puntos de diferentes órganos, Yang, en fin. Dependiendo de la valoración, como hemos dicho, actuaremos sobre una zona u otra, ¿vale? Bien, aquí la explicación de cada uno de los órganos. Puntos maestros de acúfeno, otro punto más, como habíamos dicho, los pares craneales. Aquí los tenemos también ubicados en el cráneo. También vamos a ver la relación que hay con cada una de las esencias florales, con la emoción que corresponde a cada uno de esos órganos. Aquí hay algo que tenemos que aprender o que recordar, más bien, ¿no? Es decir, el terapeuta, por diferentes motivos, se nos ha olvidado la palpación, ¿no? La palpación. Vamos a incluir toda la medicina, ¿no? Por todo, ¿no? El terapeuta toca poco al paciente, ¿no? Aquí hay que palpar, hay que sentir, ¿sí? Y hay que intuir qué es lo que está pasando.
valoraremos esas tensiones abdominales o en el cuello y a partir de ahí, como hemos dicho, vamos a localizar los puntos en el cráneo. Esta sería la palpación abdominal, la valoración abdominal de cada uno de los órganos. También la columna vertebral en el abdomen. Valoraremos, trataremos, actuaremos, etcétera, etcétera. En fin, hay muchas correlaciones, muchos microsistemas, una técnica realmente interesante y muy efectiva. ¿Sí? Bien. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga. Si no, también se pueden dejar en el chat y yo las pasaré a la sala. Bien. Ramón, ¿tienes alguna pregunta? Tienes que darle a la barra espaciadora. Ahí ahora. Bueno, de momento no, estoy escuchando porque para mí esto es muy nuevo y no sabría todavía qué preguntas hacer. Bien. ¿Qué técnica practicas tú? Bueno, aparte de la MTC, el TUM, el Manaka, el OQ y bueno, más o menos esto. Bien. Lo de Yamamoto me parece bastante nuevo. He puesto a veces alguna aguja para ver qué tal. La experiencia es mínima para mí. No sé comprobar si ha ido bien o no. Bien. ¿En qué punto? ¿Recuerdas así más o menos? ¿Te has ido a trabajar algún punto concreto? O? No, bueno, con la información de Carrión, pues que tiene un libro, sí. Pero es muy básico. O sea, no es tan intenso como parece que es el tuyo, ¿no? Ya. Y he puesto pues para ciática, para dolor cervical y para dolor lumbar, cositas muy básicas. En las piernas y en las muñecas, ¿no? Vale. Y Bueno, es tampoco la experiencia que no te puedo decir, oh, mira, vale. me ha funcionado. Sí. Mirad, Yamamoto, ¿qué tiene que...? Hoy en día, afortunadamente, por ejemplo, ¿no? Yamamoto por un lado, ¿no? Con estas técnicas que aporta, y yo por otro, ¿no? Con NSC, ¿no? Es decir, son técnicas como muy cerradas y muy efectivas, ¿no? Pero Sí. el concepto tiene que ser diferente, ¿vale? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es acoplarlo, compaginarlo con todas las herramientas que nosotros manejamos. Es decir, esto no viene a decir, no hagas deja de hacer lo que estás haciendo, no, ¿vale? Entonces, pero sí es muy importante, por ejemplo, esa valoración. Bueno, si haces medicina china ya lo consigues con el pulso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tú lo puedes comprobar como si tú coges el pulso y vas y tratas en el cráneo con una simple aguja o con el láser o con cromoterapia, con lo que quieras, vas a ver cómo el pulso cambia automáticamente. Si el pulso no cambia, es que la aguja no está en su sitio. Hay que buscar el sitio adecuado. Exacto. ¿Vale? Es así de fácil, ¿no? Pues es así de fácil. Es fácil de comprobar, sí. Sí. No es que te cuenten un rollo, es que lo vas a comprobar en el instante. Tú, vamos, ¿sabes? Sí. Es la manera de verlo, ¿no? Pues, sí. Como ha ido buscando el pulso, ¿no? Sí. Mirad, otra de las patas importantes que yo utilizo mucho con Yamamoto es el tema de las adicciones, ¿sí? Por lo que hemos dicho. En caso, por ejemplo, de cocaína esnifada, por ejemplo, ¿no? Tenemos, independientemente de trabajar la zona de aplicación por donde penetra el tóxico en el sistema, en el cuerpo, serían las fosas nasales, tenemos los puntos de nariz de Yamamoto, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Si, por ejemplo, en una adicción al tabaco o un tratamiento, una actuación sobre la obesidad, tratamos la boca, por ejemplo, en el caso de la obesidad, ¿no? Y del tabaco incluso, ¿no? Por donde entra, por donde penetra el tóxico en el sistema, vamos a conseguir un resultado bastante efectivo. ¿Sí? Esa es otra de las grandes capacidades que nos aporta Yamamoto, ¿no? Los órganos sensoriales es difícil, ¿no? Porque sí, todos sabemos que la nariz tiene relación con el pulmón, ¿no?
en medicina china, para los que sean médicos chinos, ¿no? Entonces, pero muy bien, tú vas a tratar el pulmón, pero es que aquí puedes tratar también la nariz. ¿Sí? Sí, sí. Igual que con los ojos, ¿no? Con el hígado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es así de sencillo, es decir, así de fácil, ¿no? No sé qué más contaros, ¿no? Porque que contaros algo más sería seguir con el curso y empezarlo hoy en vez del sábado, ¿no? Ya has dado mucha información. Sí, yo creo que merece mucho la pena, de verdad. Es una herramienta muy importante y muy complementaria a todas las actuaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Sí, sí. Del sector que sea, porque el curso va dirigido a cualquier profesión relacionada con la salud, ¿sí? A fisioterapeutas, acupuntores, médicos, quiromasajistas, osteópatas, etcétera, etcétera, ¿no? Por el tema que estamos diciendo. Y, como digo, brindar la oportunidad de darle una vuelta a la actuación sobre esos puntos y hacerlo también, digamos, como más amable, entre comillas, utilizando cromoterapia, utilizando láser, ya con lo que cada uno se sienta más atendido, ¿no? Más afín, ¿no? Ya. Más afín. Sí, sí. Pues Pues muy muy bien. bien. Pues espero veros el sábado a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Y tú tienes alguna pregunta? ¿Quién? Compañero, que tiene Ana puesto ahí. La barra espaciadora te da vincro. No, dice que no hay dudas. No hay duda, ¿no? Bien. Pues bueno, no sé, Pues, Fede, si quieres que comente algo más y... bueno, yo creo que hemos hecho una introducción de lo que es Yamamoto, de dónde viene, qué nos va a permitir hacer. También quizá comentar cómo se aplica. Se aplica, pues tanto puede ser con aguja, como puede ser con láser o incluso con cromoterapia. Siempre lo más importante es seleccionar bien el punto. Sí. Eso nos va a ayudar muy bien el diagnóstico, que realmente, por lo que yo he visto en algunos cursos que hemos hecho anteriormente, parece fácil. No es un diagnóstico como la pulsología, que tiene su cierta complejidad, sino parece una palpación que es bastante... Sí. No es una cosa concienzuda, cabezuda, que has de estar ahí con una sensibilidad máxima, ¿verdad? Que Es simplemente palpar y observar si hay tensión o no. Y ahí... La palpación no es la del Nankin, ¿no? No. Vale. No. Es de esos puntos que hemos visto en el Sí, sí, te la imagen. Te lo pongo si quieres. Por el chat, Curro, ¿Sí? nos pregunta Judith si tenemos alguna experiencia con el COVID. Bueno, COVID, sí. Es decir, más que con el COVID, con todas las secuelas del COVID, ¿no? Sí, la trabajamos a diario, la estamos trabajando ahora. Yo no sé, yo me imagino que a vosotros estará pasando lo mismo, porque aquí nos están llegando casos que realmente casi no podemos mencionar, porque son cosas totalmente nuevas las que están pasando, ¿no? Entonces, tenemos que reunirnos de una serie de herramientas importantísimas para poder ayudar a nuestros consultantes, ¿no? Porque vienen con dolores inespecíficos, vienen con sensaciones inespecíficas, y bueno, claro, efectivamente, la experiencia que tenemos es la actuación de una manera integral con el consultante, y bueno, poco a poco va mejorando y va saliendo para adelante, claro. Sobre todo la secuela que han dejado, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya. Porque es que, yo no sé vosotros, pero yo me las veo y me las deseo todos los días ahora con cosas nuevas que no había visto nunca, ¿no? Un poco, supongo que... Y más que va, más a ver. Ya, pues eso es, ¿no? A eso mismo me refiero, ¿no? Es decir, que entonces es una herramienta más, muy importante, ¿sí? Pues si no hay nada más, pues... Nos pregunta Ana en el chat, dice, ¿y pacientes de siempre que la sesión no le va tan bien como antes? No Claro. bien la pregunta. Claro. Pacientes de siempre que la sesión no le va tan bien como antes. Es que eso es lo que yo me estoy encontrando día a día también. Ah, vale, ahora entiendo, sí. Vamos, creo que va por ahí la historia, ¿no? Es decir, personas que tú sabías ya que los teníamos como muy controlados, ¿no? Que ya sabíamos lo que le pasaba, que ya sabíamos, lo conocíamos perfectamente, y ahora lo que está... Una persona nueva, ¿no?
También me pasa a mí. Sí, sí, nos pasa a todos. Con todos los compañeros que estaba hablando, tenemos que contemplarlo como una persona nueva. Porque Sí. es una persona nueva, realmente. ¿Sí? Yo no Pero sé si es una cosa, perdón, No, dime. que no sé si era una cosa de emociones, del miedo que nos ha metido todo eso y de las preocupaciones, y ha metido ahí enredado un poco la solución a los tratamientos. No tengo, Sí. no sé por ahí la cosa, ¿no? Ajá. Efectivamente, ¿no? Entonces, la solución que yo he encontrado hasta ahora es tratarlo como una persona nueva, olvidarme de la persona que venía, que se llamaba Pepa, y tratar a una nueva persona que se llama Pepa. Es decir, que con unas cosas totalmente diferentes, te diría que con una anatomía diferente, con una fisiología totalmente diferente, es decir, es una persona totalmente nueva. Y nos hemos anclado quizá en actuar como actuaríamos antes con esa persona, y eso hay que descartarlo bajo mi punto de vista. Sí, sí, hay que volver a valorarlo cada vez. Sí. Pero y además, Evaluarlo. día a día. Exacto. ¿No? Mirad, hay algo que me estoy encontrando en las orejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es toda la oreja llena de edemas. Yo digo, pero vamos a ver, si yo te conozco desde hace 20 años, que estás viniendo a la consulta por un motivo o por otro, ¿no? Incluso gente muy cercana, que le digo, ¿esto qué es? Ahora toda la oreja descamada, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿esto qué es? ¿No? Es decir, que no es una persona que haya tenido una tendencia a lo mejor a una intolerancia a la lactosa o a la leche, ¿no? Y de que haga escamas o de que tenga humedad o de que tenga... No, esto es totalmente nuevo. Ahora venga, ¿esto qué es? La oreja. Pero además de la noche a la mañana, ¿no? ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Yo estoy como siempre. Digo, pero ¿y esto? Es decir, y además de una manera, a ver si... Es que también tengo una mala costumbre que es no documentar eso y no hacer fotos, ¿no? Porque realmente es contemplarlo como una persona nueva. Como una persona nueva totalmente. Porque Sí, es que dice, pero ¿esto qué es? Por Dios. ¿Vale? Pues los nuevos tiempos, nuevos problemas. Sí, nuevos tiempos, nuevos problemas. Para eso, nuevas herramientas. ¿Sabes? Nuevas herramientas. Yamamoto, la verdad que merece mucho la pena, os lo digo de corazón. Para mí me ha aportado mucha gratificación. Como digo, desde el 2008 que yo recuerde, hasta el día de hoy, impartiendo cursos de Yamamoto, tratando a diario con gente con Yamamoto, en fin. Es decir, que yo no tengo contado el número de pacientes que he hecho, pero han sido muchos. Muchas horas dedicadas al estudio de esto y muchas horas a la hora de práctica, a la hora de trabajar con ellos, con los diferentes consultantes, ¿no? Ajá. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, ¿vale? Y que a quien le apetezca, pues nos vemos sábado a las 10, ¿vale? Y echaremos un fin de semana de Yamamoto. Bueno, yo no podré asistir porque estoy fuera. Ajá. Tengo unos nietos que me vienen de Londres. Anda. Y tendré que atenderlos, ¿no? Porque tampoco nos vemos demasiado. Pero bueno, esto como seguramente va a haber más cursos. Sí, también tienes la siguiente posibilidad, Ramón, para que la sepas, te informo. Lo puedes adquirir grabado, ¿sí? Vale, y tú lo ves cuando tú quieras y vas a tener las mismas ventajas que el resto de los compañeros. Porque después, cualquier duda que tengas, o podemos hacerlo de varias maneras. Es decir, vamos a estar muy en contacto con el tema del grupo de WhatsApp. Se puede, o hacemos un Zoom, o se van solucionando los problemas por el grupo de WhatsApp, como quieras, vamos que... Muy bien. Yo no desaparezco. No, si desaparezco, preguntarme que dónde estoy porque no lo sé, ¿no? Es decir, ¿A quién hay que preguntar para eso? ¿Me has dicho a Fede, a ti? A Fede. Fede es el que lo lleva todo eso. Vale. Y bueno, ahí lo puedes ver cuando tú quieras, ya te digo. Todos nuestros cursos que estamos haciendo ahora, desde que empezó la historia esta, de la vía Zoom, desde hace 2 años ya, estamos haciéndolo de esa manera, ¿vale? Se puede hacer grabado, indeferido y después todas las soluciones, vamos. Esto abre más soluciones, más puertas, ¿no? Sí. Que se pueda obtener de esta manera. Claro. Buena oportunidad. Sí. Pues así que... Nos preguntaba una cosa más, no sé si la habéis sabido, es que he tenido que salir un momento. Que dime.
conectado con cromoterapia. Decía, pero el eczema no puede ser problema de pulmón por el tejido o riñón por ser representante de ese órgano. Sí. Son conceptos de medicina china clásica. Sí, no. Si será, lo que me vengo a referir que nos encontramos con situaciones que en personas que llevas viendo 20 años en consulta son nuevas. Son nuevas. Son nuevas. Entonces, ¿sabes? Sí, entonces testar, buscar, diagnosticar al momento claro. lo que está pasando hoy y ahora, que no es lo que te pasaba habitualmente, quieres decir, ¿no? Eso es. Muy bien. Yo siempre ya sabéis que apuesto por hacer una valoración siempre de la persona, ¿no? que viene. Siempre, cada cita es una persona diferente, ¿no? Normalmente. Pero ahora, específicamente, aún más. Aún más. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, ya te digo, el diagnóstico abdominal, por ejemplo, que es muy sencillo, ¿vale? El del cuello es mucho más complicado porque no estamos acostumbrados a tocar el cuello, pero podemos hacer el mismo. Perdón, es el mismo, nos vale lo mismo el abdominal, ¿vale? Entonces, en el abdomen, rápidamente tú valoras, vas a poner la aguja, vas al abdomen, se ha bajado la tensión, la aguja está en su sitio. A esperar 20 minutitos y nuevo, ¿sí? Si es algo crónico, evidentemente no va a ser una sola sesión. ¿Vale? Esto no es. Aquí, con todas las herramientas que presentamos, no somos Lourdes ninguno. ¿eh? Sí, se comprende. Sí, estamos ahí. ¿no? Claro. Los hay más fáciles y los hay más difíciles. Sí. Afortunadamente también. Uh-huh. Si no seríamos robots, ¿no? Y de momento, tú sabes. Bueno, a lo mejor algunos somos robots. Sí, ya cualquiera sabe. No, pero sí hay una cosa, es cierta por la experiencia de los clientes que veo que han hecho curso, que han aprendido Yamamoto hace muchos años. Es una técnica que normalmente viene para quedarse. A veces tú aprendes una técnica, la usas un tiempo y luego la dejas de lado. Y yo veo por la experiencia que el que la ha incorporado se queda, pasan los años y siguen haciendo Yamamoto en casi cada consulta, como combinación, como apoyo, y los resultados suelen ser muy, muy buenos. Es que es muy sencilla. Como ocurre con muchos microsistemas, son rápidos. Pam, pam. Es muy sencilla. Dentro de toda la complejidad que tiene, es muy sencilla. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, ¿vale? A todos, buenas noches y nada, lo que digo, emplazaros al sábado si os apetece, ¿vale? Muchas gracias. Venga, saludos, gracias por la muchas información. gracias. Hasta luego. Venga, gracias a todos, gracias a todos. Espero que os animéis, nos veamos el sábado por aquí, ¿vale? Chao. Digo que será interesante. Venga, gracias. Hasta luego. Hambre. Chao. Fede. Ramón. No me será